Let's look in Habakkuk chapter 3, Busquemos en el libro de Habacuc, capítulo 3, that is in your Bible. en sus Biblias. Habakkuk chapter 3, right before Zephaniah. I'll help you out a little bit, or you can just look here. Habacuc, capítulo 3, puede verlo aquí en la pantalla. Oh, yes, go ahead. Habacuc, capítulo 3, versos 16 al 19. Oí y se me conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Some things in our lives we don't understand, do we? Hay cosas en nuestras vidas que nosotros no entendemos, ¿no es cierto? There's things that happen in our life that I wonder, why, God? Why did you let that happen? Hay cosas que pasan en mi vida que yo me hago la pregunta, Dios, ¿por qué permite que suceda eso? Am I alone? ¿Estoy solo? Has that happened to you before? Have you had that thought before? ¿Eso le ha pasado a usted antes, en algún momento? God, I don't understand. Dios, yo no entiendo. I don't know why you let this happen in my life. Yo no sé por qué has permitido que pase esto en mi vida. God, don't you know I'm trying to serve you? Oh Señor, ¿no sabe que estoy tratando de servirte a ti? Don't you know that I'm trying to live for you? ¿No sabes que estoy tratando de vivir para ti? Certain things happen in our life that I don't understand. Ciertas cosas pasan en nuestras vidas que yo no entiendo. I see by the nodding of your heads that happened to you too. Yo veo que ustedes han estado asintiendo con la cabeza de que también a ustedes le ha sucedido. But you know there's one thing that we can be certain of. Pero sabe, hay una cosa de la que podemos estar seguros. God knows why. Dios sabe por qué. Even when I don't understand, Incluso- God has a plan. Incluso cuando yo no entiendo, Dios tiene un plan. When I don't see the end of the tunnel, God knows it. Aunque yo no vea lo que ocurre al final del túnel, Dios sí sabe lo que ocurre. When I don't understand what He's trying to teach me, He knows. Cuando no entiendo lo que Él está tratando de enseñarme, Él sabe. We see a wonderful life lesson in Habakkuk. Vemos una excelente lección de vida en Habacuc. He asked some of the hard questions that we all ask in our lives. Él se hizo algunas de las preguntas más difíciles que podemos preguntarnos en nuestras vidas. When ¿Cuándo and why? y por qué? The first one we see in chapter 1, La primera que vemos en el capítulo 1, Habakkuk asked God, when are you going to judge the wickedness in the land? Habacuc preguntó ¿cuándo vas a juzgar la maldad que hay en nuestra tierra? He was a prophet trying to live for God, Él era un profeta que estaba tratando de vivir para Dios, and yet it seemed like everybody around him wasn't. pero parecía como que todo el mundo alrededor de él no lo estaba. Does that sound familiar? ¿Le parece familiar? Seems like the more we try to do for God, the less people around us are doing. Parece como que más que tratamos de servir a Dios, menos parece que la gente alrededor lo esté haciendo. It seems like when I try to stand up, no one's standing with me. Parece como que cuando trato de ponerme de pie, nadie está poniéndose de pie conmigo. Have you ever thought that before? ¿Alguna vez ha pensado eso antes? God, where are all the believers? Where are all the Christians? Señor, ¿dónde están los creyentes? ¿Dónde están los cristianos? It seems like everybody around me is doing what's wrong. Parece como que todo alrededor mío están haciendo lo malo. There's so few people that are doing what's right. Solo hay poquita gente que está haciendo lo correcto. And Habakkuk asked God, when are you going to judge these people? Y Habacuc se preguntó, Señor, ¿cuándo vas a juzgar a esta gente? Not because Habakkuk was just looking for judgment. No porque Habacuc estuviera buscando a juicio, He wanted God to judge them so that they would turn back and do what was right. sino que Habacuc quería que Dios los juzgara para que ellos se dieran vuelta hacia Dios.
He wanted God to judge them so they would get back to doing what was in His Word. Habacuc quería que Dios los juzgara para que ellos se volvieran a hacer lo que Dios dice. So Habakkuk said, when, God, are you going to judge this wickedness? Así que Habacuc se preguntaba a Dios, ¿cuándo vas a juzgar esta maldad? And he got an answer he wasn't expecting. Y él recibió una respuesta que no estaba esperando. God said, I'm going to use the Chaldeans to judge them. Dios le dijo, yo voy a usar a los caldeos para juzgarlos. And in the beginning, Habakkuk was thinking, all right, God is going to judge us so that we can get back on the right track. Y entonces al principio Habacuc dijo que Dios nos va a juzgar para que nosotros volvamos al camino correcto. But then he thought about it for a second. Pero entonces pensó por un segundo, God, why are you going to use the Chaldeans, Señor, ¿por qué vas a usar a los caldeos, the Babylonians? a los babilónicos? They're wicked people. Ellos son gente malvada. They're worse than what we are right now. Ellos son peores que como nosotros somos ahora mismo. How can you use somebody that's worse than we are to judge us? ¿Cómo tú puedes usar a alguien que es peor que nosotros para juzgarnos a nosotros? How can you use these unbelievers ¿Cómo tú puedes usar a estos impíos, incrédulos, to judge your chosen people? para juzgar a tus escogidos? He didn't understand it. Él no entendía. God said, I'm going to use the Chaldeans to judge you. Dios decía, voy a usar a los caldeos para juzgarlos. And Habakkuk, and just in wonder, said, how is that possible? Y Habacuc, sorprendido, dijo, ¿cómo esto es posible? And God reminded him, they will see their time of judgment also. Y Dios le dijo a Habacuc que los caldeos también verían su momento de juicio también. Every single one of us is going to stand before God in judgment. Cada uno va a estar de pie delante de Dios en juicio. It's either at the judgment seat of Christ, Usted sabe lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo or the great white throne judgment. o el juicio del gran trono blanco. But every single human being will stand before God one day. Pero cada ser humano en particular un día va a estar de pie delante de Dios. And Habakkuk was wondering, God, how can you use these wicked people to judge us? Y Habacuc decía, ¿cómo tú puedes usar a esta gente malvada para juzgarnos? He didn't Él understand. no entendía. Then we come to Habakkuk chapter 3. Y entonces venimos a Habacuc capítulo 3. And Habakkuk said, even though I don't understand all of this, Y Habacuc entonces dice, aunque yo no entienda todo esto, he offered a song or a psalm to God. él ofreció una canción a Dios. And we see in verse 16 the first thing that when we don't understand that's supposed to be true in our lives. Y vemos lo primero que cuando no entendemos lo que debe ser cierto en nuestras vidas. When something happens when I don't know why, God, Cuando algo sucede y yo no sé por qué, Señor, I don't know why you allowed this in my life. yo no sé por qué has permitido esto en mi vida, Why did you allow me, this person or myself, to get sick? por qué has permitido que esta persona se haya enfermado, Why did you allow this bad thing to happen in my por family? qué has permitido que esto tan malo haya pasado en mi familia. God, why did you let me lose my job? Señor, ¿por qué has permitido que yo pierda mi empleo? And we must remember Y debemos recordar that we must rest in God. que debemos descansar en Dios. When I don't understand why, Cuando yo no entiendo el por qué, I can rest in the person who knows why. yo puedo descansar en la persona que sí sabe por qué. I can know with 100% certainty that God has a plan. Yo puedo saber 100% con seguridad de que Dios tiene un plan. Habakkuk said in verse 16, when I heard the Babylonians were going to judge us, Y Habacuc dice en el verso 16, cuando yo escuché que los babilónicos iban a juzgarnos, that he trembled, yo temblé, that his mouth trembled, que su boca tembló, that he was sick, que él estaba enfermo. that he felt the disease in his bones. Él sintió enfermo, débil, él sintió la debilidad de su cuerpo. When you receive bad news, doesn't it affect you physically? Cuando usted recibe mala noticia, ¿no le afecta físicamente como que se enferma? How many of you have received bad news and you just felt sick all ¿Cuántos de over? ustedes han recibido mala noticia y como que le enferma esa noticia, le That's toma el how, cuerpo? that's how Habakkuk felt. Así es como se sintió Habacuc. My people are going to be judged. Mi pueblo será juzgado. My people are going to be taken away captive. Mi pueblo será llevado cautivo. And he felt sick to his stomach. Y él se sintió como enfermo en todo, hasta el estómago.
But you know, he said something in verse 16. Pero sabe, él dijo algo en el verso 16. He said that I may rest in the day of trouble. Dice que yo pueda hallar descanso en el día de la turbación. When I don't understand what God is doing, Cuando yo no entiendo lo que Dios está haciendo, I must rest in him. yo debo descansar en Él. I must trust in him. Debo confiar en Él. The psalmist in Psalm 61, Y en Salmo capítulo 61, in verse 2, en el verso 2, he's coming to a part in his life where he doesn't understand why. viene a una parte de su vida que no entiende por qué. And in Psalm 61 verse 2, this is what he says. Y en Salmo 61, verso 2, esto es lo que dice. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. And the rest. Okay. Llévame. Llévame a la roca que es más alta que yo. The psalmist came at a point in his life where he didn't know why. El salmista llegó a un punto en su vida que él no sabía por qué. He was overwhelmed. Él estaba abrumado. You ever been there? ¿Usted ha estado allí? You ever been overwhelmed? ¿Ha estado abrumado, abrumada? The psalmist said, God, I don't know what to do. El salmista decía, no sé qué hacer, Señor. But he gave us a wonderful verse, Pero nos dio un verso maravilloso. one that I remember whenever I face the difficult days. Un verso que yo recuerdo cada vez que enfrento días difíciles. God, when my heart is overwhelmed, Señor, cuando mi corazón esté abrumado, when I don't know what to do, cuando yo no sepa qué hacer, when it seems like everything around me is falling apart, cuando parezca como que todo alrededor mío se está derrumbando, lead me to the rock that is higher than I. dirígeme a la roca que es más alta que yo. When it seems like everything under me is falling apart, Cuando se ve como que todo debajo de mí se está derrumbando, I can stand on God, my rock. yo puedo descansar, pararme sobre Dios mi roca. And the psalmist also says, I shall not be moved. Y el salmista también dice, yo no seré movido. If I'm standing on God and have my confidence in Him, Si estoy parado en Dios y tengo mi confianza en Él, I shall not be moved. yo no seré movido. Even when I don't understand what God is doing around me, Incluso cuando no entienda lo que Dios está haciendo alrededor mío, I can rest in Him. yo puedo descansar en Él. Isaiah says in Isaiah chapter 26, Isaías también dice en el capítulo 26, verse 3 and 4. versos 3 y 4. Isaiah 26, 3 and 4. Isaías capítulo 26, versos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. When I come to a time in my life when I don't understand why, Cuando yo llego a un momento en mi vida, cuando no entiendo el por qué, I must keep my eyes on God. debo mantener mis ojos en Dios. I must trust in Him, Debo confiar en Él, rest in Him, descansar en Él, because He has a plan. porque Él tiene un plan. Isaiah says, when I keep my mind on God, Isaías dice, cuando yo mantengo enfocado en Dios, when I trust in Him, cuando yo confío en Él, God will keep me in perfect peace. Dios me mantendrá en perfecta paz. When everything around me is chaos, Cuando todo lo que hay alrededor mío es caos, I can have peace in my heart yo puedo tener paz en mi corazón, because He is my everlasting strength. porque Él es mi fortaleza eterna. When I feel like I can't even go on for the rest of that day, Cuando yo siento que no puedo seguir hasta el resto de ese día, when I'm worried about what's going to happen, cuando estoy preocupado por lo que va a suceder, keep my mind on God. mantén mi mente en Dios. And God will give the peace that only He can give. Y Dios me dará la paz que solo Él puede dar. Isaiah also said in chapter 55, Isaías dice también en el capítulo 55, verse 8 and 9, versos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sometimes we'll face a day when we do not know why God is doing what He's doing. A veces enfrentamos un día que no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. And sometime later we'll understand. Y pasando el tiempo, después sí entendemos. Has that happened to you? ¿Le ha pasado a usted? At the time you didn't know why, Hoy hay un tiempo que usted no entiende por qué, but maybe a month or two later you saw why God did what He did. pero quizá pasando el tiempo usted sí pudo ver para atrás, mirando hacia atrás, por qué Dios hizo eso. But you know, there's sometimes Pero sabe, a veces when our whole lives, pasa toda la vida we never know why we face that trial or hardship. y quizá nunca entendamos por qué pasamos ese tiempo de dificultad. God never chooses to let us know why. Dios nunca escoge dejarnos saber por qué. Should that shake our confidence in God? Eso debe remover nuestra confianza de Dios. Do I know more than God? ¿Yo sé más que Dios? No. No. God knows why He caused that to happen. Dios sí sabe por qué permitió que eso sucediera. I may never know, Puede ser que yo nunca lo sepa, but He does. pero Él lo sabe. I can rest in God. Yo puedo confiar, descansar en Dios. When I don't understand why, Cuando yo no entiendo por qué, I must rest in God. yo debo descansar He en knows Dios. why. Él sabe por qué. He knows all things well. Él conoce muy bien todas las cosas. The second thing that Habakkuk said La segunda cosa que Habacuc dijo was, I will rejoice in God. es yo me regocijaré en Dios. Verse 17, he said, even when the plants don't bring forth their fruit, Dice en el verso 17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, even when the stalls are empty of their animals, aunque el establo esté vacío de animales, even when there's no rain for the crops to come up, aunque no haya lluvia para que la cosecha brote, even when everything that's supposed to happen is not happening, aunque lo que se supone que suceda no pase, even when everything I know that's certain seems to fall apart, aunque todo se esté derrumbando, everything that I thought was going to happen, todo lo que yo pensaba que debía that should happen, suceder, that I had planned to happen, que yo había planeado que sucediera, doesn't happen. no suceda. Yet I will rejoice. Aún así yo me regocijaré, Even when he was trembling in his body, aunque él estaba temblando en su cuerpo, even when he was sick in his stomach, aunque se sentía enfermo en su estómago, even when he didn't understand why, aunque él no entendía el porqué, he said, I'm going to rejoice in God. él decía, yo me regocijaré en el Señor. Yet I will rejoice in the Lord. Yo me regocijaré en el Señor. I will rejoice in the God of my salvation. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. If I base my joy on the circumstances Pero- around me, Pero si yo baso mi regocijo en las circunstancias que me rodean, if I base my joy on the people around me, si yo fundamento mi gozo en la gente que está alrededor mío, I'm going to be let down. I'm going to be disappointed yo at times. voy a sentirme decepcionado muchas veces. But if I base my joy on God, Pero si yo fundamento mi gozo en el Señor, even in the darkest times of my life, incluso en los momentos más oscuros de mi vida, even in the shadow of the valley, even in the valley of the shadow of death, incluso en el valle de oscuridad de la muerte, I can rejoice in God. yo puedo regocijarme en Dios. When I don't know why, Cuando yo no entienda por qué, I must rest in God debo descansar en Dios and I must rejoice in God. y debo regocijarme en Dios. Remember the story of Job? ¿Recuerda la historia de Job? I've just finished reading through the book of Job 2 days ago. Hace 2 días acabé de leer el libro de Job completo. It's an interesting book about suffering, isn't it? Es un libro interesante sobre el sufrimiento, ¿no es verdad? Job was blessed beyond measure. Job había sido bendecido más allá de medida, de cualquier medida. And in one day he lost it all. Y en un solo día lo perdió todo. The next day he lost his health. El próximo día él perdió su salud. His wife said, curse God and die. Y su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. That's all you have left. Es todo lo que te queda. His 3 friends came to cheer him up, Y sus 3 amigos vinieron a tratar de animarle. and each one of them took a turn
condemning Job, Y cada uno de ellos tomó su turno, pero para condenar a Job, accusing him that God judged you because of your sin. acusándole de que Dios te ha juzgado debido a tu pecado. In every single verse or every single chapter after, Job said, "But I've tried to do what's right before God." Y cada verso, cada capítulo vemos como Job dice, pero yo he estado tratando de hacer lo que es recto delante de Dios. God, will you vindicate me? Dios me vindicará a mí. May you help them know that I didn't sin. Señor, ayúdame a demostrarle que yo no he pecado. Every single or many chapters all the way to the end of the book. Muchos capítulos a través hasta el final del libro. Attack after attack on Job. Ataque sobre Job. And we see Job at his lowest point in his life. Y vemos a Job en el punto más bajo de su vida. And he said, God, I don't know what you're doing. Y él dice, Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo. But you know what he did say in the middle of all that? Pero ¿sabe lo que Job sí dijo en medio de todo eso? He said, though God kill me, Él dijo, aunque Dios me mate, I will still trust in him. aún así yo confiaré en Él. Though God takes my life, Aunque Él tome mi vida, he still will be the one that I trust in. aún así Él será aquel en quien yo confiaré. I can rejoice in God Yo puedo gozarme en Dios, because he is my ever-present help porque Él es mi ayuda perpetua, every single day. cada día en particular. The psalmist said that when everything around him was falling apart, El salmista dijo que mientras todo estaba derrumbándose alrededor de él, God is my ever-present help. Dios es mi ayudador. James said, even in the midst of the trials that I face in this life, Santiago dijo a medio de las pruebas que yo pase en la vida, that I can rejoice. yo puedo gozarme. How many of you like to go through trials? Raise your hand. ¿A cuántos de ustedes les gusta pasar por pruebas? Levante su mano. I'm going to take mine down. Yo voy a bajar la mía. I don't like to go through trials. A mí no me gusta pasar por But you pruebas. know, James says, right in the second verse of the book, Pero ¿sabe lo que dijo Santiago en el segundo verso del libro? rejoice when the tests come. Regocijaos cuando vengan las pruebas. James, are you crazy? Santiago, ¿tú estás loco? I'm not going to be happy when I face hard times. Yo no voy a estar contento cuando vengan las I pruebas. said, wait a second. We can rejoice when the hard times come Pero espera un momento, yo puedo regocijarme cuando vengan las pruebas. because they teach us to become more like Christ. Porque ellos nos enseñan a ser más como Cristo. There are certain things that we can only learn Hay ciertas cosas que solo podemos aprender when we go through the fires of the test or the trial. cuando pasamos por el fuego de la prueba. You know, it seems like I've learned more about God Sabe que parece yo he aprendido más acerca de Dios when I was at my lowest points, cuando yo he estado en mis puntos más bajos, when I had nowhere else to turn, cuando yo no he tenido ningún otro lugar when a I donde had no voltear, idea what to do, que no tengo la menor idea qué puedo hacer, when I had no idea why God was doing this. cuando no tenía idea por qué Dios estaba haciendo esto. My trust in God grew more than it was in the good times. Mi confianza en Dios había crecido mucho más que en los tiempos buenos. Does it seem that way in your life? ¿No parece que es así como es nuestra vida? When we have nowhere else to turn, we finally look up to God. Cuando no tenemos ningún lugar a donde acudir, pues acudimos a Dios. Where we should have been keeping our eyes the whole time. Pero deberíamos tener nuestros ojos puestos en Dios todo el tiempo. So no matter when everything that seems certain falls around me, Aunque parezca que la cosa está derrumbándose alrededor mío, when I go through the trials of life, cuando pase por las pruebas de la vida, even to the point of death, incluso hasta el punto de la muerte, I will rejoice in God. yo me regocijaré en Dios. When I don't understand why, I will rest in God. Cuando no entienda, yo descansaré en el Señor. When I don't understand why, I will rejoice in God. Cuando no entienda por qué, me regocijaré en el Señor. When I don't understand, I will rely on God. Cuando yo no entienda por qué, confiaré en el Señor. When I don't understand, that's all I can do. Cuando no entienda, eso es lo único que puedo hacer. All I can do is say, God, I need you. Lo que puedo hacer es decir, Dios, yo te necesito. God, I don't understand, Señor, yo no entiendo, but I need your help. pero necesito tu ayuda. Have you been there? ¿Has estado ahí? God, I don't know what to do. Dios, yo no sé qué hacer. I must rely
on you. Yo debo descansar en ti. Isaiah says in chapter 40 Isaías dice en el capítulo 40 that those that wait on God, que aquellos que esperan en Dios, that those that keep their eyes on God, aquellos que mantienen sus ojos en Dios, He gives them the strength they need. Él les da la fortaleza que necesitan. In the midst of that trial, Y en medio de esa prueba, as I rely on God, mientras descanso en Dios, He gives me the strength that I need to make it through that trial. Él me da la fortaleza para que yo pueda pasar hasta el final de ese día. You know what God told us through Moses in Deuteronomy? ¿Sabe lo que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio? He said, as your days, Dice, as the days, if I gave you that day, los días que te di hasta ese día, I'm going to give you the strength to get through that day. yo te voy a pasar, voy a ayudar a pasar ese día hasta el final. What a wonderful promise from God. Qué promesa más maravillosa de Dios. If God gave me that day, if He allowed me to be alive that day, Si Dios me da ese día, me da la vida para pasar ese día hasta el final, then God's going to give me the grace to get through that day. Dios me va a dar la gracia para The strength pasar to ese get día. through that day. La gracia para pasar hasta el final de ese día. Remember Paul in 2 Corinthians Y recuerda a Pablo en 2 Corintios, when he said, 3 times I prayed for God to take out this thorn from my side. ¿sabe cuando él dice 3 veces he orado a Dios para que quite esta prueba de mí? Somehow I think it was more than just a, God, take this away, amen. Fue como algo más que una simple oración así, Señor, quítame esto. I could see Paul praying all night. Yo me God, imagino a remove Pablo this. orando toda la noche, quítame esto. God, take this from me. Señor, quítame esto. You know what? Paul didn't understand why ¿Sabe qué? Pablo no entendía por qué in the beginning. al principio. But God said, hey, I've got a plan in this. Pero Dios dijo, "Hey, yo tengo un plan en esto." And Paul understood Y Pablo entendió that when he was weak, que cuando él estaba débil, then he would be relying on God's strength. entonces podía confiar en la fortaleza de Dios. God told Paul, my grace is sufficient for you. Dios le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente, bástate mi gracia. When you feel like giving up, Cuando sientes como que te vas a dar por vencido, when you feel like quitting, te sientes como por tirar la toalla. my grace is sufficient for you. Mi gracia es suficiente para ti. It's the same for us today. Es lo mismo para nosotros hoy día. Isn't it interesting that when we go through the hardest trials, ¿No es interesante cuando pasamos por las pruebas más difíciles that God gives us the right amount of grace that we need? que Dios nos da la gracia que nosotros necesitamos? He doesn't give it to us. La cantidad de gracia que necesitamos. He doesn't give it to us the day before we need it, No nos la da el día antes de necesitarla or the week before, o la semana antes, but He gives us the grace we need for that day. pero Él nos da la gracia que necesitamos para ese día. When I don't understand, Cuando yo no entiendo, God says, my grace is sufficient for Dios you. dice, bástate en mi gracia. When I don't understand, Cuando yo no entiendo, I must rest in God, yo debo descansar en Dios, know that He has a plan in this. saber que Él tiene un plan en esto. I must rejoice because I know it's for my good. Yo debo regocijarme porque sé que es para mi bien. And I must rely on God to help me through that hard time in my life. Y debo descansar en que Dios me va a pasar ayudar a pasar por ese tiempo difícil en mi vida. Remember what Paul said in Romans chapter 8? Y recuerda Let's read that. lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8. Vayamos, leamos eso, Romanos Romans capítulo 8. 8, verse 28, a familiar verse. Romanos 8 y el verso 28 es un verso que es familiar para nosotros. 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Everything that happens in my life Todo lo que pasa en mi vida is designed and planned by God está diseñado y planeado por Dios and is for my good. y es por mi bien. The good and the bad. El bien y el mal It is all for what's best for me. es todo para que sea lo mejor para mí. When I don't understand, Cuando yo no entiendo, when I say, God, why? cuando yo diga, por Dios, ¿por qué? Everything around me that was certain is not certain anymore.
Todo lo que está alrededor mío ya no es seguro. God, más. why did you allow us to lose our child? ¿Por qué permite que perdamos nuestro hijo? God, why did you allow this person to get cancer? ¿Por qué permitiste que esta persona tuviera cáncer? God, why did you allow me to lose my job? Señor, ¿por qué dejaste que yo perdiera mi empleo? I must rest in God. Yo debo descansar en Dios. I must rejoice in God and Debo His plan. regocijarme en Dios y en su plan. And I must rely on Him Y debo descansar en Él. because He knows what's best for me. Porque Él sabe lo que es mejor para mí. All things work together for good Todas las cosas nos ayudan a bien. to them that are called, A aquellos que son llamados, to those that are His children. a aquellos que son sus hijos. When I don't understand why, Aunque no entienda por qué, remember God does, recuerden que Dios sí sabe. and I can trust in Him. Y yo puedo confiar en Él. Let's pray. Oremos. Father, thank you for your goodness to us. Gracias, Señor, por tu bondad para nosotros. Thank you that even when all around me seems like it's falling apart, Gracias, Señor, porque aunque parezca que todo alrededor mío esté derrumbándose a veces, when I don't understand why you're doing certain things in my life, cuando no entiendo por qué tú estás haciendo ciertas cosas en mi vida, that I can rest in you. gracias porque puedo descansar en ti. I know that you have a plan for me. Sé que tienes un plan para mí. God, that I can rejoice in you Señor, que yo pueda regocijarme en ti, because you're helping me to be more like you. porque tú me estás ayudando a parecerme más a ti. God, and I can rely on you. Señor, y yo puedo descansar en ti. You help me to overcome the trials I face in my life. Tú me ayudas a vencer las pruebas que enfrento en mi vida. Thank you for being our great God. Gracias por ser nuestro gran Dios. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Say.